vamos a ver que a lo largo de la columna vertebral, entre las vértebras, hay realmente dos articulaciones verdaderas. Y el resto de los medios de unión son ligamentos extrínsecos que vamos a ir estudiando. Acá tenemos una vértebra torácica. Esto es anterior, esto es posterior, superior, inferior lo estamos viendo desde el costado. Y fíjense que entre pedículos y las láminas que estaban por detrás se desprendía, se desarrollaba todo el macizo de las apófisis articulares. Una apófisis articular superior y una apófisis articular inferior. Vamos a tener tanto una derecha como una izquierda. Por ende son 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores. Hacia arriba la apófisis articular superior va a articular con la apófisis articular inferior de la vértebra que acá se apoya. Y hacia abajo, al revés, la apófisis articular inferior va a articular con una apófisis articular superior de una vértebra que se encuentre por debajo. Esto se va a repetir tanto en las vértebras torácicas como lumbares como cervicales. Lo que sí va a ir cambiando es lo siguiente. En cada apófisis articular torácica vemos que esta superficie, si bien apuntan para lugares distintos, esta apunta hacia atrás y hacia arriba y esta hacia abajo y hacia adelante, ambas superficies son planas. Si son articulaciones diartrosis y planas, tienen que ser evidentemente de tipo artroideas. Y las artroideas son aquellas superficies articulares planas que simplemente pueden realizar un movimiento de deslizamiento. Son movimientos ínfimos casi, pero que en el conjunto de todas las apófisis articulares sí le da gran movilidad a la columna. Si estudiamos las vértebras cervicales desde superior, vamos a ver que acá hay una vértebra articular superior, izquierda y una derecha, que también son planas. Por ende, también van a ser de tipo artroideas. Fíjense cómo las apófisis articulares inferiores están apuntando hacia adelante, porque yo acá lo estoy viendo desde adelante, y hacia adentro, mientras que, tal vez acá no se aprecia mucho, pero las apófisis articulares superiores están mirando hacia arriba y hacia atrás, que vendrían a ser estas mismas que están acá, que están mirando hacia arriba, hacia atrás y ligeramente hacia afuera. Todo lo contrario a cómo se disponen las apófisis articulares inferiores. Además, dentro de las vértebras cervicales tenemos otro tipo de articulaciones, que son las uncovertebrales. Las uncovertebrales van a ser las superficies articulares entre las apófisis unciformes, que están a este nivel, con el cuerpo vertebral que esté por encima. Entonces, acá vemos una apófisis unciforme que va a articular con esta porción de acá de la vértebra que se apoya a este nivel, formando este tipo de articulación. Lo que vemos acá es el cuerpo que está por encima, el cuerpo que está por debajo, una apófisis unciforme que está articulando a este nivel, formando una articulación de tipo artroidea con el cuerpo que está por arriba. Si es una articulación de tipo artroidea, es una diartrosis, y todas las diartrosis tienen cápsula articular y sinovial. Fíjense que acá tenemos cápsula y hay líquido sinovial en el medio. La membrana sinovial acá no se llega a ver en este dibujo, pero también va a estar. Acá delimitando hacia interno el disco intervertebral. Si estudiamos a las vértebras lumbares, vamos a ver que acá la cosa cambia. Vimos que las apófisis articulares de las vértebras lumbares tenían una disposición distinta. En este caso van a formar segmentos de cilindro. Entonces, mirando prácticamente hacia afuera, tenemos a la inferior, que va a articular con una superior a este nivel, y la superior mira bien hacia atrás, pero sobre todas las cosas mira hacia adentro. Acá lo que estamos viendo es la columna vertebral solo en su porción torácica, desde T1 hasta T12. ¿Y por qué les traigo esto? Fíjense qué interesante cómo la interlínea articular en cada uno de estos niveles se va disponiendo cada vez más de una forma que corresponde hacia vértebras más inferiores. Es decir, hacia arriba está prácticamente en la horizontal la interlínea. Es casi horizontal esta línea. En cambio, conforme voy bajando, fíjense, las vértebras más inferiores se ubican prácticamente mirando para atrás. Fíjense que nuestro ejemplo de vértebra torácica correspondería más o menos con una interlínea que está mirando este nivel. O sea,
Está hablando de una vértebra torácica tipo, de las que se ubican en el medio. Sin embargo, tanto para arriba se torna más cervical, podría decirle, y para abajo se torna más con características lumbares. Es decir, no es todo tan taxativo, todo tan cortante. Algo es cervical, algo es torácico, algo es lumbar, sino que es más bien dinámico, va fluyendo, va cambiando. Y de esta forma se va tornando todo cada vez más lumbar hacia abajo o cervical hacia arriba. Y de esta forma la columna vertebral se va adaptando de acuerdo al nivel que se encuentre para cumplir las funciones que le corresponden. Lo que estoy viendo acá es un corte sagital, mirándolo desde costadito, en una vista lateral, de dos vértebras. Esto es un cuerpo vertebral, disco intervertebral y otro cuerpo vertebral. Por detrás vemos un pedículo, láminas y apófisis espinosa. Otro pedículo, láminas y apófisis espinosa. El cuerpo va a articular con el cuerpo que se encuentre por debajo mediante una articulación a este nivel, dada por el disco intervertebral y por ligamentos anteriores y posteriores. Así, la articulación mediante el disco intervertebral va a formar una articulación de tipo anfiartrosis. Las anfiartrosis, como este caso, son aquellas que tienen escaso movimiento y no van a tener ni cápsula articular ni sinovial. De esta forma es simplemente el disco intervertebral quien va a mediar esta anfiartrosis entre los dos cuerpos. Además, tenemos dos ligamentos, un ligamento longitudinal anterior y un ligamento longitudinal posterior. Cada uno de estos se extiende desde la cabeza hasta casi el final de la columna vertebral de forma indeterminada. Desde la cabeza es el mismo ligamento que une todos los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal anterior se extiende desde la apófisis basilar del occipital hasta la segunda vértebra sacra. Mientras que el ligamento longitudinal posterior, este de acá, se extiende desde el canal basilar hasta el coxis. ¿Qué entendemos por esto? Que aquel ligamento anterior va a quedar en la parte de exocráneo del occipital, mientras que el ligamento longitudinal posterior se va a meter dentro de endocráneo, en el canal basilar, ambos del occipital. Si separamos a este disco intervertebral, vamos a ver lo siguiente. Este es nuestro disco, esto es anterior, esto es posterior, y vemos que hacia la periferia, todo este segmento de acá, se dispone siguiendo una serie de láminas que una cubre a la otra como si fuera una cebolla. Se la define justamente como en catáfilas de cebolla, o sea, en láminas de cebolla. Algo muy interesante y muy importante es destacar acá que el tipo de tejido histológico que lo va a componer es cartílago y de tipo fibrocartílago, a diferencia de las superficies articulares en donde son siempre cartílago hialino. El cartílago hialino, dentro de otras características, destaca que es liso, y esto es muy importante para las superficies articulares. En cambio, en el disco interarticular, lo que nos interesa es que sea resistente, por eso es de tipo fibrocartílago. Esto en la periferia. En el centro vemos esta región circular, que es lo que se conoce como el centro pulposo, o la sustancia gelatinosa central, que, vamos a ver, se dispone en el medio, pero si yo lo veo desde anterior hacia posterior, está más tendido hacia posterior. O sea, no está bien en el medio, sino que de anterior hacia posterior está un poquito corrido para atrás. Mide como término medio 4 milímetros, pero tiende a medir cerca de 3 milímetros cervical y unos 5 milímetros lumbar. Entonces, esto tiene que ver con el dinamismo que yo les decía, que de acuerdo a las funciones que tenga que cumplir, cada parte de la columna vertebral se va a disponer de distintas formas, como por ejemplo el espesor del disco intervertebral. Lo que resta estudiar es cómo articulan las distintas otras porciones de la columna vertebral, que lo van a hacer mediante ligamentos. De esta forma, si vemos las láminas, cada lámina está unida por un ligamento. Este ligamento se extiende desde la lámina superior hacia la lámina inferior. Entonces, no es como el ligamento longitudinal, que se extendía durante todo el trayecto de la columna, sino que va de lámina a lámina. Acá tenemos un ligamento que, por como se lo ve en vivo, por el color que tiene en vivo, se lo denomina ligamento amarillo.
Este ligamento amarillo es muy resistente y es aquel ligamento que se debe atravesar, y de hecho cuesta atravesarlo, cuando se tiene que realizar una punción lumbar. De la unión de las láminas habíamos estudiado que se desprende la apófisis espinosa, hacia atrás y hacia abajo. Fíjense cómo tenemos un ligamento que va de apófisis espinosa a apófisis espinosa y por ende se lo denomina ligamento interespinoso. En cambio, este ligamento que está acá está por encima de cada apófisis espinosa, si bien esto es posterior. Y fíjense que no es que hay uno entre cada apófisis espinosa, sino que se extiende durante toda la longitud de la columna vertebral, al igual que los ligamentos longitudinales. Y es el denominado ligamento supraespinoso. Por último, entre las apófisis transversas va a haber un ligamento propio, que es el ligamento intertransverso. Cabe destacar que a nivel cervical, entre las apófisis transversas cervicales, no tenemos ligamento intertransverso, sino que se suplanta por un músculo que es el músculo intertransverso, que se extiende como el ligamento de apófisis transversa a apófisis intransversa. Para hacer un repaso general e ir sacando flechas desde este dibujo, vamos a ver que lo estamos viendo desde atrás, pero ligeramente desde costado. Entonces, hacia allá adelante es anterior, esto es posterior, esto es izquierdo y esto es derecho. Entre cuerpos vertebrales tenemos al disco intervertebral. Allá adelante se encuentra el ligamento longitudinal anterior. Por detrás, el ligamento longitudinal posterior. Fíjense cómo ambos ligamentos contienen no solo a cada cuerpo, sino también al disco intervertebral. Y esto es importantísimo. Es el ligamento longitudinal posterior el principal contenedor del disco intervertebral hacia posterior, y esto es muy importante porque hacia posterior, en el agujero vertebral, se encuentra la médula espinal. Acá tenemos una apófisis articular superior que mira bien hacia adentro, es cóncava. Acá tenemos una apófisis articular inferior que está mirando bien hacia afuera. Esto tiene toda la pinta de ser columna vertebral lumbar. Y fíjense que acá están articulando unas y otras. Tiene cápsula. Y bueno, por dentro no puedo ver la membrana sinovial, el líquido sinovial, pero hay. Por ende, es de tipo diartrosis. Acá tenemos uno de los ejemplos de las articulaciones. Desde las láminas, vemos acá cómo está partiendo el ligamento amarillo. Entre apófisis espinosas se encuentra el ligamento interespinoso y por encima de las apófisis espinosas, continuando a lo largo de toda la columna vertebral, el ligamento supraespinoso. Así terminamos con esta clase de articulaciones de la columna vertebral.